Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en historias que nos inspiran, nos intrigan y nos hacen pensar. Hoy vamos a hablar de alguien que ha cautivado a millones, no solo por su talento y belleza, sino también por las decisiones que ha tomado y que, sin duda, han marcado un antes y un después en su trayectoria. El título que nos trae aquí hoy es Anders Zell, la decisión que cambiará su vida para siempre. Sé que suena un poco dramático, ¿verdad? Pero a veces en la vida de las figuras públicas, y en la de todos nosotros, hay momentos cruciales, giros inesperados que redefinen el camino. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar qué decisión podría ser esa y por qué es tan significativa. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Anders Zell. El nombre resuena en cada rincón donde las telenovelas turcas han conquistado corazones. Desde sus inicios, su talento natural y una presencia escénica arrolladora la catapultaron a la fama. Hemos sido testigos de su evolución, de cómo ha pasado de ser una promesa a convertirse en una estrella consolidada, admirada por su profesionalismo y su carisma. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué factores influyen en la trayectoria de una artista de su calibre? Hoy nuestra pregunta central gira en torno a una hipotética, pero profundamente reveladora, decisión que cambiará su vida para siempre. Y cuando hablamos de una decisión así, no nos referimos a una elección trivial, sino a aquellas que implican un salto al vacío, un cambio de rumbo radical que puede abrir puertas inimaginables o, por el contrario, presentar desafíos monumentales. Para empezar a desentrañar esta posibilidad, es fundamental recordar el contexto actual de Anders Zell. Es una de las actrices más populares de Turquía, con una base de fans global que la sigue en cada proyecto. Sus redes sociales son un hervidero de actividad y su imagen está intrínsecamente ligada a producciones de gran éxito. Sin embargo, la industria del entretenimiento es volátil. Lo que hoy es la cúspide del éxito, mañana puede ser un recuerdo lejano si no se sabe gestionar. Es ahí donde entra en juego la importancia de las decisiones estratégicas. Imaginemos por un momento que Anders Zell está en un punto de su carrera donde las ofertas para interpretar a protagonistas en dramas turcos siguen llegando, y todas prometen éxito asegurado y una continuación de su estatus actual. Sería lo más lógico, ¿no? Seguir el camino conocido, cosechar los frutos de su popularidad. Pero, ¿qué pasaría si ella decidiera tomar un camino diferente? Pensemos en algunas de las decisiones que podrían ser verdaderamente transformadoras. Una de ellas podría ser la de *** aceptar un papel en una producción internacional de gran envergadura ***. No me refiero a una pequeña aparición, sino a un rol principal o secundario de peso en una serie de televisión o película de Hollywood, o de otra industria cinematográfica reconocida a nivel mundial. Esto implicaría, sin duda, un cambio radical. Por un lado, significaría enfrentarse a un nuevo idioma, a un nuevo sistema de producción, a la competencia de talentos de todo el mundo. Sería salir de su zona de confort, de su reino conocido, para aventurarse en aguas desconocidas. El riesgo es alto, por supuesto. La presión sería inmensa. Los críticos y el público internacional tendrían un ojo más agudo sobre su desempeño. Pero, ¿cuál sería la recompensa? Una plataforma global sin precedentes. Una oportunidad para demostrar su versatilidad a una audiencia completamente nueva. Podría abrirle las puertas a una carrera internacional, permitiéndole trabajar con directores y actores de renombre, y explorar géneros y personajes que quizás en Turquía no tendría la oportunidad de interpretar. Pensemos en otros actores turcos que han dado este salto. Algunos han tenido un éxito rotundo, otros han navegado aguas más turbulentas. La clave está en la preparación, en la elección del proyecto adecuado y, por supuesto, en el talento intrínseco. Si Anders Zell decidiera embarcarse en un proyecto de este calibre, sería un desafío mayúsculo, pero la posibilidad de reescribir su nombre en la historia del cine y la televisión a nivel mundial sería una opción muy real. Esto requeriría, desde luego, un gran equipo de representación, un conocimiento profundo del mercado internacional y, sobre todo, una audacia personal para dar ese paso. Sería una declaración audaz de ambición, un deseo de trascender fronteras y demostrar que el talento turco puede brillar en cualquier escenario.
Otra decisión que podría cambiar su vida de manera radical sería la de incursionar en un género completamente diferente o asumir un rol que desafíe radicalmente su imagen pública actual. Ande es conocida por interpretar personajes carismáticos, a menudo en roles románticos o dramáticos que, si bien demuestran su emotividad y capacidad actoral, siguen una cierta línea. ¿Qué pasaría si aceptara un papel en un thriller psicológico oscuro, en una comedia negra mordaz o incluso en una película de acción que requiera un entrenamiento físico intensivo y una transformación física significativa? Esto no solo pondría a prueba sus habilidades actorales en facetas que el público aún no ha explorado a fondo, sino que también la obligaría a reinventarse a sí misma ante los ojos de sus seguidores. Imaginen a Ande Ercel como una villana retorcida, o como una heroína de acción ruda. Sería un cambio de 180 grados que generaría un debate inmenso. Sus fans más fieles podrían reaccionar de diferentes maneras, algunos fascinados por la audacia y la evolución, otros quizás confundidos o incluso decepcionados al ver a su actriz favorita salirse del molde que tanto aman. Sin embargo, esta es la esencia del crecimiento artístico. Es la voluntad de arriesgarse, de explorar nuevas facetas de uno mismo, lo que distingue a los artistas verdaderamente memorables. Una decisión así podría redefinir la percepción que el público tiene de ella, ampliando su rango y demostrando que es una actriz con mucho más que ofrecer de lo que se ha visto hasta ahora. Sería una muestra de valentía creativa, una señal de que no se conforma con la fama fácil, sino que busca constantemente desafíos que la impulsen a superarse. Esto también podría atraer a un público diferente, a aquellos que buscan propuestas más arriesgadas y menos convencionales en el cine y la televisión. Un tercer camino que podría ser sumamente transformador sería la inversión en proyectos propios, quizás a través de la creación de su propia productora o la participación activa en la escritura y desarrollo de historias. Si bien Ande es principalmente conocida como actriz, muchas figuras de la industria, al alcanzar cierto nivel de reconocimiento y éxito financiero, deciden dar un paso atrás de las cámaras para tomar las riendas creativas. Esto implicaría mucho más que simplemente actuar. Sería entrar en el mundo de la producción, de la toma de decisiones sobre qué historias contar, a quién contratar, cómo dar forma a la visión artística de un proyecto desde su concepción. Si Ande Ercel decidiera seguir este camino, estaría asumiendo un rol de liderazgo en la industria. Podría tener la oportunidad de dar voz a historias que considera importantes, de apoyar a nuevos talentos, de dar forma a narrativas que reflejen su propia perspectiva y sus valores. Esta decisión, sin duda, cambiaría su vida profesional de manera radical, ya que la alejaría de la exposición constante como actriz para asumir un rol más estratégico y de gestión. La presión sería diferente, quizás menos personal en el sentido de la actuación, pero igualmente intensa en cuanto a la responsabilidad de hacer prosperar sus proyectos. Sería una forma de dejar un legado más allá de sus actuaciones individuales, de influir en la dirección de la narrativa dentro de su industria. Además, esta decisión podría tener implicaciones financieras significativas, con la posibilidad de mayores rendimientos si sus producciones son exitosas. Sería un paso de actriz a empresaria creativa, una transición que exige un conjunto diferente de habilidades y una visión a largo plazo. Ahora analicemos las posibles implicaciones de cada una de estas decisiones. Si Ande decide irse por la ruta internacional sus desafíos iniciales serían la adaptación cultural, el dominio del idioma y la competencia global. Sin embargo, las recompensas potenciales son inmensas, un reconocimiento mundial, la posibilidad de trabajar en proyectos de prestigio internacional y una diversificación de su carrera que la haría menos dependiente del mercado turco. Podría convertirse en un puente cultural, llevando la narrativa turca a nuevas audiencias y a la vez, integrándose en la escena global. Si elige romper su imagen y explorar géneros nuevos el principal desafío sería la aceptación del público y la crítica. Necesitaría demostrar que puede manejar esos roles con la misma maestría que sus personajes habituales. Pero la recompensa sería una evolución artística profunda, la ampliación de su público y, sobre todo, la validación de su talento como actriz versátil y capaz de sorprender. Sería un signo de madurez artística, una demostración de que no tiene miedo de salir de su zona de confort para crecer. Y si opta por la producción el desafío sería aprender y dominar los aspectos empresariales y creativos de la producción, la gestión de equipos y la toma de decisiones estratégicas.
La recompensa sería el control creativo, la capacidad de dar forma a su propio destino profesional y, potencialmente, la creación de un legado duradero en la industria. Sería un paso hacia la independencia creativa y la autonomía profesional. Es importante recordar que estas son especulaciones, basadas en las trayectorias comunes de artistas exitosos y en las tendencias de la industria del entretenimiento. La realidad es que Undercell, como cualquier individuo, tiene sus propias aspiraciones, sus propios miedos y sus propias prioridades. Quizás la decisión que cambiará su vida para siempre no sea una de estas, sino algo completamente inesperado, algo que tenga más que ver con su vida personal, como formar una familia, o emprender un proyecto humanitario a gran escala. Las vidas de las personas famosas son a menudo objeto de escrutinio y especulación, pero lo que realmente importa es su propia felicidad y realización. Sin embargo, desde una perspectiva del entretenimiento y de la industria, estas son las vías que por su naturaleza disruptiva y transformadora, tendrían el mayor potencial para redefinir el curso de su carrera y su impacto en el mundo. Una decisión así no solo afecta a la persona que la toma, sino que también repercute en la industria, inspirando a otros, abriendo caminos y elevando el estándar de lo que es posible. La industria del entretenimiento es un ecosistema dinámico, y la capacidad de adaptarse, de innovar y de tomar riesgos calculados es crucial para la longevidad y el éxito. Una artista como Undercell, con su talento y su plataforma, está en una posición privilegiada para influir en ese ecosistema. La decisión que cambiará su vida para siempre podría ser el catalizador que la impulse hacia una nueva era, una que redefina no solo su propia trayectoria, sino también su legado. Y es fascinante pensar en cómo una sola elección puede tener ramificaciones tan amplias. Nos recuerda que independientemente de nuestro nivel de fama o éxito, todos enfrentamos momentos de decisión que pueden alterar el curso de nuestras vidas. La diferencia para figuras públicas como Ande es que sus decisiones son observadas por millones, y sus éxitos o fracasos son analizados y debatidos públicamente. En última instancia, lo que sea que Undercell decida, lo hará probablemente con la misma dedicación y profesionalismo que ha demostrado hasta ahora. Y nosotros, como espectadores y admiradores, estaremos aquí observando con interés, esperando ver qué nuevos horizontes explora y cómo continúa cautivándonos con su talento. La belleza de estas especulaciones es que nos invitan a reflexionar sobre el potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros, y la importancia de tomar decisiones valientes que nos impulsen hacia adelante. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles decisiones que cambiarán la vida para siempre de Undercell, considerando escenarios que van desde la expansión internacional hasta la reinvención artística y el emprendimiento en la producción. Hemos reflexionado sobre los desafíos y las inmensas recompensas que cada una de estas rutas podría ofrecer. En resumen, la clave para una transformación vital significativa reside en la audacia de salir de la zona de confort, en la voluntad de explorar lo desconocido y en la determinación de perseguir la visión personal, sin importar los obstáculos. Espero que hayan encontrado esta exploración tan intrigante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas decisiones les parece más probable para Undercell? ¿Tienen alguna otra idea sobre qué podría ser esa decisión transformadora? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y que sigamos la conversación. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, por favor, regálenos un gran *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Undercell o que simplemente disfruten de las historias sobre el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo nos impulsa a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.